Carmen Herrera cuelga el teléfono y se queda inmóvil en la cocina de su casa, mirando el café que se enfría en sus manos. Su hermano menor, Roberto, de 45 años, acaba de llamarla llorando porque su esposa lo amenazó con dejarlo. Y Carmen, como siempre, canceló sus planes para ir a hablar con su cuñada. Como siempre. ¿Por qué siempre me llaman a mí?, susurra Carmen al vacío de su cocina. Pero conoce la respuesta. Porque siempre responde. Porque siempre resuelve. Porque Carmen es la responsable de la familia, el título que lleva como una medalla de hierro desde que tenía 12 años. Su esposo Diego pasa por la cocina y ve la expresión derrotada en el rostro de Carmen. ¿Qué pasó ahora?, pregunta, pero su tono ya no tiene la paciencia de antes. Tiene el cansancio de alguien que lleva 20 años compitiendo con una familia que nunca deja crecer a su esposa. Roberto necesita que hable con Ana, dice Carmen, y las palabras salen automáticas, como si fuera una grabación. Están peleando otra vez, sí. Carmen, tenemos cena con mis padres esta noche. Cancelaste la última vez por el drama de tu hermana Patricia. Carmen siente ese nudo familiar en el estómago. La culpa que llega cuando tiene que elegir entre su familia de origen y su familia propia. Siempre elige mal. Siempre decepciona a alguien. Y siempre, es ella la que termina sintiéndose culpable. Solo será una hora, miente Carmen, sabiendo que será toda la tarde. Roberto suena muy mal. Diego suspira y Carmen ve algo que la aterroriza, resignación. La misma expresión que tenían sus hijos adolescentes cuando dejó de ir a sus obras de teatro porque la abuela estaba enferma o el tío necesitaba ayuda. Sus propios hijos aprendieron que mamá siempre tenía una emergencia familiar más importante que ellos. Carmen se mira en el reflejo de la ventana y ve a una mujer de 48 años que parece agotada. No físicamente. Emocionalmente. Como si hubiera estado corriendo toda la vida hacia una meta que siempre se mueve cuando está a punto de alcanzarla. Carmen se volvió la responsable cuando tenía 12 años y sus padres se divorciaron. Con 3 hermanos menores y una madre devastada, Carmen no tuvo opción. Alguien tenía que mantener la familia unida. Y esa alguien fue Carmen. Tú eres la mayor, tienes que dar el ejemplo, le decía su madre mientras lloraba en el sofá. Y Carmen daba el ejemplo, cuidaba a Roberto, Patricia y Miguel, cocinaba, limpiaba y mediaba las peleas. A los 12 años, Carmen ya era más madre que hija. En la adolescencia, mientras sus amigas salían y exploraban, Carmen estaba en casa resolviendo crisis familiares. Cuando Patricia se embarazó a los 17, Carmen fue quien habló con los padres del novio. Cuando Miguel tuvo problemas con drogas, Carmen fue quien lo llevó a rehabilitación. Cuando Roberto perdió su primer empleo, Carmen fue quien le prestó dinero de sus ahorros para la universidad. Carmen aprendió que su valor en la familia dependía de ser útil. De estar disponible. De nunca decir no cuando alguien la necesitaba. Y todos siempre la necesitaban. Se casó con Diego a los 26 años, pero incluso en su luna de miel, Carmen atendió 3 llamadas de emergencia familiar. Diego pensó que era temporal. 23 años después, sigue esperando que Carmen ponga límites a una familia que la consume. El primer intento de Carmen de poner límites fue hace 5 años, cuando su hijo mayor se graduó de la universidad. Carmen quería ir sola con Diego a la ceremonia, sin tener que manejar el drama de que sus hermanos no se hablaran entre ellos durante el evento. Mamá, es mi graduación, le había dicho Andrés. ¿No puedes por una vez hacer que tu familia se comporte? Carmen prometió que sí. Pero el día anterior, Patricia llamó llorando porque Roberto había dicho algo hiriente sobre su divorcio. Carmen pasó 3 horas al teléfono mediando, luego tuvo que ir a casa de Patricia a calmarla, después a casa de Roberto a que pidiera disculpas. Llegó a la graduación de su hijo agotada, estresada y tarde. Andrés apenas le habló ese día. Y Carmen se justificó, es que Patricia estaba muy mal. No podía dejarla así.
Los intentos se volvieron más débiles cada vez. Carmen empezó a inventar excusas para seguir siendo la mediadora familiar. Es que yo los conozco bien. Es que confían en mí. Es que si no intervengo, se van a lastimar más. Cada excusa era una cadena más que se ponía a sí misma. Cuando Diego sugirió terapia de pareja porque sentía que estaba casado con toda una familia en lugar de con Carmen, ella se molestó. No entiendes lo que es tener hermanos, le dijo. No entiendes la responsabilidad. Pero lo que Carmen no entendía era que había confundido responsabilidad con esclavitud emocional. La escalada llegó cuando Carmen comenzó a mentir. Pequeñas mentiras para evitar conflictos. Le decía a Diego que iba al supermercado cuando en realidad iba a casa de Patricia a resolver otro drama. Le decía a sus hermanos que Diego estaba de acuerdo con sus intervenciones cuando él había pedido explícitamente que parara. Las mentiras se volvieron más complejas. Carmen tenía versiones diferentes de los problemas familiares para cada persona, tratando de mantener la paz entre todos. Se convirtió en una malabarista emocional que ya no sabía cuál era la verdad y cuál era la versión que había creado para proteger los sentimientos de alguien. Cuando su hija menor, Sofía, cumplió 15 años, Carmen organizó una fiesta pequeña porque no podía invitar a todos los tíos juntos debido a sus conflictos. Sofía lloró porque quería una fiesta normal, como las de sus amigas. ¿Por qué siempre tengo que pagar por los problemas de tu familia?, le gritó a Carmen. Esa noche, Carmen se quedó despierta justificándose, es temporal. Cuando resuelvan sus problemas, todo será diferente. Pero los problemas de sus hermanos nunca se resolvían. Solo cambiaban de forma. El momento más doloroso llegó cuando Andrés se casó y pidió específicamente que Carmen no fuera la organizadora de nada. Mamá, quiero que seas mi mamá en mi boda, no la terapeuta familiar, le dijo. Carmen se sintió rechazada y traicionada. No podía entender por qué su hijo no valoraba todo lo que ella hacía por mantener la familia unida. Durante la boda, Carmen se quedó sentada, sintiéndose inútil. No tenía nada que resolver, nada que mediar, nada que organizar. Y por primera vez en décadas, Carmen se dio cuenta de que no sabía quién era cuando no estaba resolviendo los problemas de otros. La crisis final llegó de la forma más inesperada. Carmen recibió una llamada de la empresa donde había aplicado para un ascenso que llevaba esperando 2 años. La entrevista final era esa tarde a las 3. Era su oportunidad de convertirse en gerente regional, algo que había soñado desde que volvió a trabajar cuando los niños crecieron. A las 2 de la tarde, Roberto llamó. Su esposa lo había echado de la casa y estaba en un bar, borracho y amenazando con hacer una estupidez. Carmen miró el reloj. Tenía 1 hora para llegar a la entrevista más importante de su carrera. 1 hora para elegir entre su futuro y el drama constante de su hermano. Roberto, llama a Patricia o a Miguel, le dijo Carmen, temblando. Yo no puedo ir. Carmen, eres la única que puede hablar conmigo. Por favor. Te necesito. Carmen colgó y se dirigió al bar. Llegó a la entrevista 1 hora tarde, con olor a alcohol porque había tenido que cargar a Roberto borracho hasta su carro. El puesto se lo dieron a alguien más. Cuando Carmen le contó a Roberto lo que había perdido por ayudarlo, él dijo, ay, Carmen, pero siempre conseguirás otro trabajo. Yo te necesitaba hoy. Esa noche, Carmen se quedó en su carro afuera de su casa, llorando como no lo había hecho en años. Diego salió a buscarla y la encontró así, destruida. Carmen, ¿qué estás haciendo?, le preguntó suavemente. No sé, respondió ella con una honestidad brutal. No sé qué estoy haciendo. No sé quién soy si no estoy resolviendo los problemas de todos. No sé para qué sirvo si no soy útil. Diego se sentó en el carro con ella. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que alguien de tu familia te preguntó cómo estás tú? ¿Cuándo fue la última vez que te llamaron solo para saber de ti, no para pedirte algo? Carmen trató de recordar. No pudo.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una reunión familiar y no tuviste que resolver ningún problema? Tampoco pudo recordar. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus necesidades antes que las de tus hermanos? El silencio llenó el carro como un grito. En ese momento, Carmen comprendió algo que la destrozó y la liberó al mismo tiempo. Su familia no la necesitaba. La usaba. Había una diferencia enorme entre ser necesaria y ser explotada. Y Carmen había confundido las dos cosas durante 36 años. Carmen entendió que ella había enseñado a su familia a tratarla como la solucionadora oficial. Cada vez que había resuelto un problema que ellos podían resolver solos, cada vez que había mediado en conflictos de adultos que tenían que aprender a comunicarse, cada vez que había puesto sus necesidades en segundo lugar. Había enviado un mensaje claro: Carmen no tiene vida propia. Carmen existe para nosotros. Sus hermanos nunca crecieron porque Carmen nunca los dejó crecer. Y Carmen nunca creció porque se quedó atrapada en el rol de la hermana mayor que tenía que cuidar a todos. La revelación más dolorosa llegó cuando Carmen se dio cuenta de que sus propios hijos habían aprendido que mamá no estaba disponible emocionalmente para ellos. Habían aprendido que los problemas de los tíos siempre eran más importantes que los suyos. Habían crecido sintiéndose menos importantes que la familia extensa de Carmen. Carmen había sacrificado su matrimonio, su carrera y la relación con sus hijos por mantener unida a una familia que, en realidad, no quería estar unida. Sus hermanos usaban a Carmen como un parche emocional para evitar enfrentar sus propios problemas. Por primera vez en su vida, Carmen entendió que poner límites no era egoísmo. Era necesidad. Que decir no a sus hermanos no significaba dejar de amarlos. Significaba empezar a amarse a sí misma. Carmen había vivido 48 años siendo una niña de 12 años atrapada en el cuerpo de una adulta, cargando responsabilidades que nunca fueron suyas. La primera vez que Carmen decidió no responder una llamada de Roberto fue la cosa más difícil que había hecho en su vida. El teléfono sonó durante 5 minutos. Carmen se quedó mirándolo, temblando, pero no contestó. Roberto llamó 4 veces más ese día. Luego llamó Patricia. ¿Qué le pasa a Carmen? Roberto dice que no le contesta. Carmen respiró profundo y dijo algo que nunca había dicho: Roberto es un adulto. Si tiene un problema, puede resolverlo solo o pedir ayuda profesional. El silencio del otro lado del teléfono fue total. ¿Estás bien, Carmen?, preguntó Patricia. No, respondió Carmen con una honestidad que la sorprendió. No he estado bien en años. Y necesito empezar a cuidarme. Los primeros días fueron un infierno emocional. Carmen se sentía culpable, egoísta, mala hermana. Cada vez que no respondía a una llamada de emergencia, se imaginaba lo peor. Pero poco a poco, Carmen empezó a darse cuenta de algo: sus hermanos seguían vivos. Seguían funcionando. El mundo no se acababa cuando ella no intervenía. Diego la apoyó de una forma que Carmen no esperaba. No sabía cuánto te había costado todo esto, le dijo una noche. Pensé que te gustaba ser la mediadora. No me di cuenta de que era una prisión. Carmen tuvo que aprender a hacer cosas que nunca había hecho: ignorar mensajes dramáticos, colgar el teléfono cuando alguien la manipulaba emocionalmente, decir no sin dar explicaciones de 2 horas. La primera vez que Carmen fue a una reunión familiar y simplemente dijo: eso es entre ustedes dos, cuando Roberto y Patricia empezaron a pelear, toda la familia la miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿No vas a hacer nada?, le preguntó su madre. No, respondió Carmen. Son adultos. Pueden resolverlo solos. El momento decisivo llegó cuando Carmen decidió tomar vacaciones con Diego sin avisar a nadie de su familia. Simplemente se fueron. Cuando regresaron, habían pasado 30 mensajes en su teléfono. 30 emergencias que se habían resuelto solas. Carmen se dio cuenta de que su familia había sobrevivido una semana completa sin ella. Y no solo habían sobrevivido. Habían funcionado.
Roberto y Patricia habían hablado directamente para resolver su conflicto. Miguel había manejado solo un problema con su trabajo. Su madre había ido al médico sin necesitar que Carmen la acompañara. Por primera vez en décadas, Carmen sintió algo parecido a la libertad. Un año después, Carmen está en la entrevista para el puesto de gerente regional que finalmente se abrió de nuevo. Esta vez, llega puntual, preparada y con el teléfono en silencio. Sus hermanos ahora la llaman menos. Cuando lo hacen, las conversaciones son diferentes. Roberto aprendió a ir a terapia. Patricia se está reconciliando con su ex esposo sin intermediarios. Miguel maneja sus problemas laborales como el adulto que siempre fue. La relación con sus propios hijos cambió completamente. Andrés le dijo hace poco, mamá, ahora sí siento que tengo una mamá, no una trabajadora social. Sofía viene a hablarle de sus problemas porque sabe que Carmen está presente, no distraída con el drama de los tíos. Carmen descubrió que tenía pasatiempos. Cosas que le gustaba hacer solo por el placer de hacerlas. Pintar, leer, caminar con Diego sin hablar de problemas familiares. La mujer de 48 años que se ve en el espejo ya no tiene esa expresión agotada. Tiene calma. La calma de alguien que finalmente aprendió la diferencia entre amar y rescatar. Amar a tu familia no significa sacrificar tu vida por ella. Ser una buena hermana no requiere ser la solucionadora eterna de problemas ajenos. Carmen aprendió que permitir que otros crezcan y resuelvan sus propios conflictos es la forma más profunda de amarlos. Porque al final, la única forma de ayudar realmente a otros es primero ayudarte a ti mismo a crecer.